queremos en todo momento seguirte a ti con toda fidelidad. Dios, entendemos que permites cosas que no nos gustan, cosas que no queremos vivir. Y en momentos es duro, es difícil, pero también sabemos que nos amas mucho. Y siempre nos sostienes. Dios, cuando no entendemos tu plan, cuando no entendemos el porqué, danos la fe para seguir. Un día a la vez, un paso tras otro paso. Cada día, hasta el día cuando te podamos ver cara a cara. Es lo que pedimos hoy. Ayúdanos a entender esto de tu palabra. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Juan. Hoy regresamos a nuestro estudio del libro de Juan. Tomamos unas 3 semanas para tocar otros temas, pero hoy vamos a regresar al libro de Juan. Juan 16, el día de hoy es donde vamos a estar, comenzando en el versículo 16. Juan 16, estamos buscando aquí la página 1010, página 1010. En sus Biblias. Para los nuevos, tenemos más de un año en este libro, estudiando poco a poco el libro de Juan. Vamos poco a poco terminando el libro y estamos en el capítulo 16. Vamos a comenzar a leer el capítulo 16 hoy. Página 1010. El contexto, si no estabas con nosotros hace un mes cuando estábamos aquí, el contexto es la última cena. Eso es el contexto, cuando Jesús está en la última cena con ahora los 11 discípulos, porque en ese momento se fue Judas Iscariote. Jesús está solo ahora con los 11 y está dando, se puede decir, sus últimas palabras. Hoy lo que nos toca me hace pensar un poco en la historia de Job. No sé si has estudiado o leído el libro de Job. Aquí en una temporada estudiamos el libro de Job. En breve, es una historia larga de un hombre que amaba mucho a Dios. La Biblia dice que fue un hombre muy entregado al Señor y seguía fielmente a Dios. Pero un día Satanás fue a la presencia de Dios y le dijo a Dios, Él solamente te ama porque lo has bendecido. Y estoy pidiendo un permiso para ponerlo a prueba. Y Dios dijo a Satanás, le dijo, ok, aquí está, tú puedes ponerlo a prueba, haz lo que tú quieras. Pues Job fue realmente en ese momento un hombre bien rico, tenía muchos animales diferentes, tenía sus campos grandes, tenía su casa, tenía sus 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, y fue un hombre que, como a veces decimos, un hombre muy bendecido por Dios, en el sentido también económicamente. Y Satanás en un solo día cambió todo para él, de ser un hombre rico a un hombre pobre. En un solo día se quemaron sus cosechas, en un solo día él perdió sus animales, perdió sus siervos, los mataron, fueron atacados por enemigos. Peor, él perdió la vida de sus hijos. Estaban ellos haciendo una fiesta, una convivencia en una casa, llegó un tornado y se acabó la casa y la vida de sus hijos. Y luego también perdió su salud. Y cuando estaba así, sufriendo mucho, siempre salía de su boca la famosa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que es muy interesante en esa historia de Job, cuando tú lees la historia de Job, nosotros sabemos que Satanás había pedido permiso. Pero existía un diálogo entre Job y Dios. Y Dios nunca le dijo a Job, ¿sabes qué, Job? Todo eso te está pasando porque vino Satanás y pidió permiso de ponerte a prueba. Dios nunca le da esta explicación. Nosotros, leyendo la historia, sabemos esto. Pero Job, en el momento de vivirlo todo, no tenía este tipo de respuesta. Entonces hoy vamos realmente a ver algo semejante en la historia que nos toca leer. Pero quiero comenzar con esa pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú estás viviendo en tu vida? ¿Qué es difícil para ti comprender el porqué? Todos tenemos un algo. Hay momentos cuando realmente pasamos por cosas muy difíciles. Algunos de ustedes en eso están ahorita. Si todo está color de rosa hoy, gracias a Dios. Pero sabemos que el día de mañana, en un instante, todo puede cambiar.
Y aquí estamos para aprender de la palabra de Dios cómo seguir adelante en medio de esos momentos cuando no entendemos el porqué. Hoy quiero que veamos cosas de la palabra de Dios que nos muestran realmente cómo seguir adelante cuando no entendemos al 100 el porqué. Entonces vamos a comenzar viendo malas noticias, buenas noticias y confusión. Vamos a comenzar a leer el versículo 16 porque hace un mes terminamos el versículo 15 y Jesús está preparando a los discípulos para lo venidero en los días de la Semana Santa. Versículo 16, Jesús simplemente les dice así: dentro de poco, ¿qué? Ya no me verán. Correcto, esa es la mala noticia. Pero la buena noticia dice, pero un poco después, ¿qué? Volverán a verme. Exacto, esa es la noticia. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Es lo que Jesús está diciendo. Esto es la mala noticia y la buena noticia. Ahora, la confusión, los discípulos no entienden lo que él está diciendo. No entienden para nada. Versículo 17, la despedida de Jesús, dice así: algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Y versículo 18, luego insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? Y luego la frase que no sabemos de qué hablan, correcto. Pues nosotros, como en el caso de Job, entendemos lo que Jesús está diciendo a ellos. Porque entendemos que Jesús está diciendo, me van a arrestar. Me van a arrestar el día de mañana, Viernes Santo. Me van a arrestar. Me van a crucificar. Me van a matar. Dentro de poco ya no estaré con ustedes. Ustedes me verán ahí en la cruz, me van a ver morir. Van a ver a mi cuerpo tieso en la cruz. Van a ver cuando me bajan, muerto. Van a ver cuando me entierran en la tumba. Y él está diciendo, los estoy preparando. Nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y después dice, luego me volverán a ver. Está hablando del domingo de resurrección, cuando otra vez va a aparecer con vida. Y nosotros leyendo eso, nosotros lo entendemos, pero ellos en ese momento no lo entienden. Y como he dicho en otras ocasiones, vuelvo a decir, para los discípulos, esto fue una noticia muy fuerte para ellos. Muy fuerte. Ya tenían 3 años siguiendo a Jesús. Habían dejado sus trabajos para seguir a Jesús. Los que tienen esposas habían dejado sus esposas para seguir a Jesús. Seguir a Jesús para arriba, para abajo. Sufriendo a veces escasez, hambre, persecución. Todo esto para seguir a Jesús. Y para ellos de saber, ¿no vas a estar con nosotros? No lograban contemplar esta realidad. Para ellos yo creo que fue así. Jesús siempre es el que había ganado, el poderoso, ¿no? Jesús siempre fue el que hacía los milagros, el que resucitaba a los muertos, el que cuando hablaba con las autoridades siempre tenía la respuesta correcta, ¿verdad? El que siempre como que Jesús en cualquier momento ya sabía qué hacer, qué decir. El que según ellos iba a ser su Mesías y que iba a reinar aquí en Israel, es lo que pensaban ellos, iba a ser como un rey fuerte y poderoso. Y toda su esperanza estaba en Cristo. Y ahora que Jesús está diciendo que por un tiempo no lo van a ver y luego lo van a ver como que no comprenden las cosas. Entonces vuelvo a preguntar en tu vida, ¿qué es lo que tú has vivido o estás viviendo que no comprendes? Porque hay momentos cuando también sentimos confusión. Hay momentos cuando decimos, Jesús, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Y puede ser muchas cosas. La semana pasada hablábamos de tentaciones.
que hay, que cuando tú sigues a Jesús, no es decir que tienes una vida fácil, ahí es donde comienza la guerra. Cuando tú dices, Jesús, quiero que me perdones y te entrego mi vida. Ahí no es cuando comienzas a tener una vida fácil, ahí es cuando el enemigo más te ataca y hay más tentaciones, ahí es donde comienza la guerra. De eso hablamos la semana pasada. A veces las pruebas son tentaciones, sí, pero puede ser muchas cosas. Puede ser problemas con nuestros hijos, puede ser problemas de salud que enfrentamos, puede ser personas que realmente no nos quieren y ponen obstáculos en nuestras vidas, nos hacen imposible la vida. Puede ser un sinfín de cosas. Tú sabes lo que tú estás viviendo. Y vuelvo a decir, lo que quiero que aprendamos el día de hoy es esto. ¿Cómo es que yo puedo seguir a Cristo en la realidad de mi vida? ¿Cómo es que yo simplemente puedo ver claramente las cosas, que lo del enemigo es malo y seguir a Jesús es bueno aún en medio de las pruebas? Que la respuesta no es renegar, no es de abandonar a Cristo, es de seguir adelante. Es lo que quiero que veamos claramente de lo que vamos a leer el día de hoy. Así que vamos a ver número 2, algo muy bonito. Jesús sabe todo. En este momento, versículo 19, o si volvemos al versículo 17, cuando los discípulos tenían esos comentarios, versículo 17 dice, algunos de los discípulos comentaban, ¿entre quién? Entre sí. ¿Dice que fueron a hablar con Jesús? No. Dice que ellos nada más entre sí estaban hablando así. Pero quiero que vean en versículo 19, sin decirle nada a Jesús, Jesús ya sabe lo que está pasando en la mente de ellos. Versículo 19, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle ¿qué? Preguntas acerca de esto. Entonces les dijo, se están preguntando, ¿qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Jesús se dio cuenta que querían hacerle esta pregunta. Jesús está diciendo, yo sé lo que está pensando. Yo sé lo que traen en el corazón. Jesús te conoce a ti. Quiero que lo veas hoy. Jesús conoce tus dudas, tus preguntas. Sin decirle nada, Jesús ya sabe lo que realmente está pasando en tu corazón. Jesús ve tu sufrimiento, tus dudas y tus pruebas. Una de las mentiras del enemigo es que a veces uno se siente solo y abandonado. Uno a veces dice, nadie me está viendo, nadie conoce mi sufrimiento, lo que estoy llorando adentro. Y hay momentos cuando realmente sentimos así solos. Pero el que está en Cristo, quiero que veas la verdad. Cristo conoce lo que está pasando en tu corazón. Quiero que veas esa verdad tan fundamental, pero muy bonito. En las pruebas de tu vida, tú puedes decirle todo a Jesús, pero ya lo sabe todo. Lógico, debemos decírselo. Debemos hablar con Él. Siempre es muy bonito cuando tienes algo difícil en tu vida, lo compartas con otra persona y ya no es algo tan pesado para uno. Y a veces uno dice, después de desahogarse con otra persona, uno dice, ya me siento mucho mejor, siento una paz porque ya me desahogué con un buen amigo. Y siempre debemos hacer eso con Dios, ¿no? Lógico. Pero también Dios pone personas en nuestro camino para hacer lo mismo, ¿verdad? Pero es lo que quiero que veamos, simplemente este punto tan simple pero tan profundo. Jesús ve aquí los pensamientos y preguntas de sus discípulos. Y versículo 20, Él comienza a hablar de esperanza muy fuerte. Y puse aquí la frase que pues ya conocemos cómo termina: después de la tormenta viene ¿qué? Viene la calma. Vamos a ver lo que Jesús les dice, hablando de la prueba, versículo 20. Les aseguro que ustedes, ¿qué? Llorarán. ¿De qué? De dolor, correcto. Jesús está diciendo, yo sé que van a llorar mucho de dolor en los días venideros. El Viernes Santo, cuando Jesús dio su vida,
sábado de gloria, cuando ellos se quedaron súper tristes todo el día, hasta el amanecer, el día domingo de resurrección, ellos lloraban de dolor. Pero quiero que vean cómo el versículo sigue. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo, ¿qué? Se alegrará, correcto. Es decir, lo que fue algo difícil para ellos en ese momento, para otros fue lo mejor de lo mejor. Los líderes religiosos de aquellos tiempos, los que querían ver muerto a Jesús, ¿cómo se sintieron en la crucifixión? ¿Se sintieron cómo? Bien, muy felices, muy contentos. Dicen, nosotros ya ganamos lo que pensaban. ¿O qué del enemigo? ¿Qué de Satanás y los demonios en ese momento cuando Jesús murió? ¿Qué es lo que creyeron ellos? Pues pensaban igual que habían ganado, ¿verdad? Así que la tristeza para los discípulos fue la alegría de otros. Pero quiero que sigamos leyendo, porque Jesús aquí habla después de la tormenta. Él dice ahí, se pondrán ¿cómo? Tristes, pero su tristeza se convertirá en ¿qué? En la alegría, correcto. Él está diciendo, la tristeza es por un momento, pero se convertirá en alegría, en un sentido, cuando lo ven el día de resurrección. Y lo hemos pensado en otros mensajes en el domingo de resurrección, pero imagínate, en verdad, la reacción de ellos, la primera vez cuando vieron a Jesús vivo. Todos aquí hemos visto a un difunto en su ataúd. Imagínate 3 días después estar, no sé, en el pueblo y después de ver a esa persona caminando. ¡Wow! Sería como algo increíble. Si fuera tal vez una persona, tal vez desconocido, pero imagínate si fue tu mamá o tu papá. O para ellos, de ver a Jesús con vida otra vez. ¿Verdad? No hay palabras para describir esa clase de gozo y alegría, lo que sintieron ellos en ese momento. Así que Jesús está hablando de esto, y este versículo 21 quiere hablar de un ejemplo. Y quería que mi hija Cris estuviera aquí para escuchar esto, porque viene su bebé en esos días. Versículo 21 dice así: la mujer que está por dar a luz siente ¿qué? Dolores, porque ha llegado su ¿qué? Momento. Pero cuando nace la criatura, se olvida de esa angustia por la ¿qué? La alegría de haber traído al mundo un ¿qué? Un nuevo ser, correcto. Pues mujeres que están aquí, pues si tienes un niño, pues tú conoces cómo es el dolor de parto. Cuando nació mi hija Cris, mi esposa y yo estuvimos en un cuarto en un hospital, y en el cuarto al lado de nosotros había una portuguesa, y se podía vivir con ella el dolor de cada contracción que tenía, porque ella gritaba así, más o menos fue así, así cada contracción, sí. Y en voz alta, ella así gritaba así, y nosotros en el otro cuarto con la puerta cerrada vivíamos los dolores del nacimiento de su bebé. Pero luego ya no escuchábamos esto, escuchábamos el llanto del niño, y luego la risa, la alegría del cuarto, ¿verdad? Porque la alegría de la familia que estuvo ahí, eso es la verdad de lo que Jesús está diciendo. Versículo 22, Jesús sigue diciendo a los discípulos: lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, ¿qué? Alegrarán. Y nadie les va a quitar ¿qué? Esa alegría, correcto. La alegría verdadera que tenemos en Cristo es la alegría que no es una alegría pasajera. Alegría verdadera se encuentra en los caminos de Dios. No puedes describir la alegría verdadera que hay en Cristo. Y es la alegría que yo quiero que cada uno de ustedes tengan en lo más íntimo de tu corazón. Cuando yo pienso en el compañero que vio la muerte de su otro compañero hace 15 días, ¿qué es lo que deseo para él?
esa clase de alegría. La alegría que Jesús puede dar a uno. Cuando tú estás pasando por algo, es la alegría que también quiero que tú tengas. Y es lo que Jesús está diciendo aquí a los discípulos, esta es la alegría que yo ofrezco en mí, una alegría que no se quita, basado en la realidad de la resurrección de Jesús, porque aquí sí, por una parte Jesús está diciendo, el día domingo de resurrección van a tener esa alegría cuando me vuelvan a ver, pero realmente yo siento que es algo mucho más profundo. Quiero que piensen conmigo por un momento. En parte, esa alegría de la cual Jesús está hablando aquí es la alegría y la esperanza basada en la resurrección, que todos tendremos cuando vemos a Jesús en el cielo. Si tú piensas que fue algo hermoso para ellos el día domingo de resurrección, ver a Jesús con sus ojos, si tú estás en Cristo, ¿cómo va a ser el día cuando tú miras a Jesús cara a cara por la primera vez? Si tus pecados están perdonados, si tú estás en Cristo y tienes la salvación que Él da, es el gozo que tú tendrás. En parte ya lo tienes, pero en parte es un gozo que está por venir todavía. En aquel día, ¿qué es lo que dirás? Vale la pena, valió la pena seguir a Cristo. No importa la prueba que uno enfrenta, las tentaciones que tú enfrentas, si sigues adelante con esa esperanza de ver a Jesús, tú lo verás y tendrás la plenitud de esa alegría. Cuando tú tienes cáncer, cuando tú tienes cualquier enfermedad y tú sigues adelante en los días más oscuros, y a veces Jesús sana en este mundo, a veces no te sana en este mundo, pero para ambos, la alegría de ver a Jesús en aquel día. Si tienes problemas con tus hijos, si vives una tragedia fuerte de una muerte violenta en tu familia, si tienes problemas económicos, si tienes problemas en tu matrimonio, cuando tú tienes momentos, cuando tú dices a Dios, yo no entiendo el por qué has permitido esta prueba en mi vida, pero tomo mi decisión de seguir a Cristo. Esta alegría que Jesús está describiendo aquí es la alegría que tú tendrás en esta vida, pero la plenitud tendrás cuando llegues al cielo, porque Jesús es el que venció al enemigo al 100. Y quiero que lo pienses. Las personas que se alegraron cuando Jesús fue crucificado, los líderes religiosos, ¿cómo sintieron ellos cuando Jesús resucitó? Pues yo creo que trataron de negar la verdad. Prefirieron creer la mentira que no había resucitado, ¿no? Querían, en su corazón trataron de cerrar esta verdad y no creerla. Pero cada uno de ellos vio a Jesús resucitado cuando se murieron. Su alegría se convirtió en llanto. Y con los discípulos fue al revés. Su llanto se convirtió en alegría. Y así será para cada persona que rechaza a Jesús. Ahora tal vez está alegre, pero cuando mira a Jesús aquel día, ya no van a estar alegres. En aquel día, cuando Jesús murió, tal vez Satanás y los demonios pensaban que habían ganado la victoria. Pero cuando resucitó, se dieron cuenta de la realidad, que su tiempo ahora está limitado. El enemigo todavía existe, los demonios todavía existen y tienen un poder limitado todavía. Pero llegará el día cuando estarán 100% en el infierno y de ahí no saldrán ellos. Entonces quiero que veamos la realidad de este punto para ti. La realidad de alegría y tristeza eterna.
Todas las personas que aparentemente hoy están viviendo para ahora y rechazan a Jesús, tal vez hoy alegres, pero ellos estarán con el enemigo y los demonios por el resto de la eternidad, con una tristeza que no se puede escribir con palabras. Si tú rechazas a Jesús, esta también será tu realidad. Pero estamos acá para recibir de Cristo la alegría verdadera. La alegría que igual no tiene palabras, no hay palabras para escribir esa clase de alegría. No sé cómo sea tu lucha o tu prueba de fe hoy. Pero te voy a decir esto claramente, vale la pena seguir a Jesús. Porque tus llantos serán convertidos en llantos tal vez o gritos de alegría, mejor dicho, en algún día. En medio de tentaciones, pruebas de salud, pruebas de familia, pruebas económicas, la prueba que sea. Sigue a Jesús, porque vale la pena. Número 2, simplemente es esto, de perseverar. Perseverar es esta palabra de seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hablar de una cosa más, la importancia de la oración, porque Jesús habla de esto aquí. Versículo 23 y 24. Dice Jesús, en aquel día ya no me pedirán nada, porque ya van a entender todo. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y ¿qué? Recibirán. ¿Para qué? Su alegría sea completa, correcto. En los últimos 6 semanas, creo, esta es la tercera vez que Jesús dice a sus discípulos prácticamente así, pidan con confianza. Y lo está diciendo a nosotros hoy. Pidan con confianza en mi nombre, para que su alegría sea completa. Y lógico, como dije la vez pasada cuando más o menos estudiamos la misma cosa, no está hablando de pedir dinero, pedir un carro del año, una casa grande, no está hablando de esto. Pero espiritualmente, los problemas espirituales que tú tienes, con confianza Él está diciendo, habla con mi Padre, porque Él te escucha y te contesta cuando le dices, ayúdame en esto, en aquello. Esto no lo comprendo, ayúdame a perseverar, seguir adelante. No siempre te dice el por qué, como nunca dijo a Job el por qué. Lo que él, en vez de decir a Job el por qué, simplemente le mostró quién es él. Y Job, después de ver la grandeza de Dios, dijo, ya no tengo más preguntas, porque ahora te he visto como eres. Y hay momentos cuando lloramos y lloramos y lloramos. Y decimos a Dios, ¿por qué? No comprendo. A veces no nos da una respuesta. A veces nos abre el entendimiento para que lo veamos más con los ojos del corazón. Y nos llena con la presencia de su Santo Espíritu. Y nos sacia en el alma y corazón con todo lo que es Él. Así que, si tú estás diciendo hoy, Dios, no sé cómo perseverar en mi realidad, en mi vida, la respuesta que Jesús nos está dando es esto. Hay que pedir. ¿Qué es lo que has pedido a Dios en estos días? Si Dios envió a su Hijo para salvar tu alma, para que tú llegues al cielo, ¿no crees que también tiene tiempo para escucharte a ti? Por supuesto sí. Así que vamos a terminar hablando con Dios.
en oración, que Dios nos ayude en medio de nuestras vidas y nuestras pruebas. Jesús, te doy las gracias por esas palabras tan hermosas que tienes para nosotros hoy. Tú conoces lo que estamos viviendo porque lo has permitido. Y ayúdanos en medio de todo esto a acercarnos a ti con confianza para recibir de tu trono de gracia lo que necesitamos para amarte, para seguirte, para resistir las tentaciones, para perseverar en medio de pruebas muy agudas. Dios, te pido que nos dieras una mejor comprensión de quién eres. Abre nuestros ojos para realmente verte como eres y de amarte en medio también de tristeza y pruebas. Señor, tenemos muchas ganas de verte cara a cara aquel día. Gracias por la esperanza que nos das, la firme realidad de tu resurrección. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que cantemos número 10 de las hojas. Número 10 de las hojas. Cristo, mi sabiduría. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre